Invocamos esa presencia de Dios en nuestra vida y hay sanidad, hay solución a los problemas, hay restauración, hermano. Por eso venimos a alabar a Dios. ¿Sabes cuántas personas dicen, es que yo desde mi casa lo puedo alabar? Y tienes toda la razón, desde tu casa lo puedes alabar, desde donde estés lo puedes alabar. Es una de las características de Dios, que Dios es omnipresente y donde quiera que tú estés, Él está. Y lo puedes alabar ahí, sí lo puedes alabar, hermano, pero no es lo mismo. Por eso nos reunimos para cantarle y glorificarle a Dios, para que juntos pongamos ese mismo sentir y alabemos a Dios. Es una de las mentiras del diablo el que dice, tú le alabas a Dios en tu casa, no necesitas ir a la iglesia. Pablo les decía, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque la presencia de Dios, hermano, donde se provoca, ahí está Él. ¿Dios está en una cantina? Amén, también está en una cantina. ¿Dios está en un antro? Donde están drogándose, donde están tomando. Sí, también ahí está Dios, hermano. Pero déjame decirte algo, Dios no se manifiesta en ese lugar porque no se provoca la presencia de Dios. Cuando provocamos la presencia de Dios, hermano, pasan cosas sobrenaturales. Tal vez no te diste cuenta hace rato, pero dice la palabra de Dios, se lo comenté a una hermana, dice la palabra de Dios que cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, empezaron a alabar a Dios. Dice la Biblia que estaban alabando a Dios y la tierra se cimbró. La cárcel se cimbró. Tal vez no te diste cuenta, pero ahí se abrió la tierra hace rato que estábamos alabando. Se empezó a despegar. Este lugar tembló. Ahí están las marcas, hermano. Si quieres ir a verlas hace rato, ahí están. Se empezó a abrir. Nunca había pasado. Ahí están. Porque la presencia de Dios, hermano, se manifiesta donde provoca la presencia de Dios. Así es que nunca te detengas de alabarle a Dios. Nunca te detengas de aplaudirle a Dios. El día que te digan, te quiero invitar para alabar a Dios, dile, amén, aquí estoy, vamos a alabar a Dios. Vamos a glorificar a Dios. Apláudele, cántale, sáltale, alábale a Dios, hermano. Porque la palabra de Dios dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire, alabe a Dios, hermano. Dios nos dio manos, ¿para qué crees? Para aplaudirle. Dios nos dio piernas, ¿para qué crees? Para danzarle. El rey David le danzaba. Y un día su esposa le dijo, ve el ridículo que estás haciendo tú, el rey, alabándole a Dios, alabándole a tu Dios. Ve nada más. ¿Cómo estás quedando delante de tus siervos? Y el rey le dijo, pues si las vestiduras reales son las que me detienen, se quitó las vestiduras reales. Y le dijo, pero ¿qué estás haciendo enfrente de todos tus siervos? Si por causa de Jehová me tengo que hacer más vil, ¿qué crees? Voy a hacer más vil. Más vil, me voy a humillar más. Que digan lo que quieran, pero yo vine a alabar a Dios. Y el rey empezó a danzar, empezó a cantarle, empezó a glorificarle a Dios. Tal vez tú digas, ¿no crees que yo le voy a alabar a Dios? Yo, hermano, si en verdad queremos alabarle a Dios, dice la Biblia que tenemos que ser humildes. Tenemos que ser los más humildes. Esa alabanza que salga desde lo más profundo de tu corazón. De nada sirve canciones preestablecidas. De nada sirve que se oiga bien bonito. De nada sirve que cantemos bien bonito, si no lo hacemos de corazón. No lo hacemos de corazón, hermano, ni le cantes. La Biblia dice cantar con entendimiento. Que esa alabanza salga desde lo más profundo de tu corazón. Desde lo más profundo. Y dile, Señor, esta alabanza es para ti. A lo mejor no canto bonito como los hermanos cantan bonito, pero ¿qué crees? Esta alabanza es para ti. Y decía también mi pastor, si las ranas cantan, ¿por qué yo no he de cantar?
Y también hay que cantarle al Rey de Reyes, hermano. Hay que glorificarle. Aunque se vaya un gallito por ahí, tú cántale a Dios, hermano, porque es para Él. Cántale al Rey de Reyes, hermano, porque esa alabanza es para el Rey de Reyes. Nunca te quedes callado cuando alaben a Dios. Nunca te quedes estático cuando alaben a Dios, hermano. Al contrario, aprovecha el momento y alábale al Rey. Gloria a Dios. Toma tu lugar, vamos a continuar, porque ya cuando me encarrilo, yo ya me encarrilo. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos visitas. ¿Qué deseamos para ellos? Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que sean bienvenidos a este lugar, ¿verdad? Dios los esperaba con los brazos abiertos y nosotros también, como iglesia, los esperamos con los brazos abiertos y les seguimos invitando. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues el día de hoy es un día especial, un día donde la sociedad celebra otras cosas, pero nosotros nos hemos dado cita en este lugar para alabar y glorificar a Dios. Y la Biblia nos habla sobre la paternidad, ¿sabías? Hoy la sociedad está honrando y está festejando a los papás. ¿Nosotros tendríamos que celebrar al papá? Es una pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Podemos celebrarle a nuestro Padre terrenal? No, a nuestro Padre espiritual, a nuestro Padre creador de todo, Jesucristo. A Él lo celebramos todos los días y le agradecemos todos los días. Pero a nuestro papá consanguíneo, ¿le celebramos? ¿Ustedes qué creen? La hermana dice que sí, sin anteponerlo a Dios. Hermano, la Biblia nos habla de una paternidad y nos habla también, ¿cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y el que no lo haga, ¿qué dice la Biblia? Muere irremisiblemente. En el Éxodo dice, para que tus días sean largos. Tenemos que reconocer esa figura paterna que Dios nos dio. Claro que sí. Reconocemos y agradecemos a Dios por nuestro Padre. Y tenemos que honrar a nuestro Padre, a nuestro papá, aquel que nos cuidó de cuando éramos pequeñitos. Claro que sí. Y la Biblia nos muestra varios ejemplos de padres que fueron buenos padres y que guiaron a sus hijos, que intercedían por sus hijos, que fueron guías por sus hijos. ¿Y sabes cuál es lo mejor de todo? Que Jesucristo es el mejor ejemplo de un padre que podemos tener. Es Dios nuestro Padre por excelencia. El día de hoy quiero hablar sobre la paternidad que Dios tiene en cada uno de nosotros y cómo nosotros podemos honrar a nuestros padres, como dice la palabra de Dios en el quinto mandamiento. ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Hace un tiempo, platicando con un varón, me decía, no sé qué hice mal. Mis hijos me dejaron. Estoy solo. Y sí, efectivamente. Tiene 3 hijos y lo abandonaron. Su esposa lo dejó. Y todavía me decía, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal? Desde pequeño sus hijos se fueron de la casa. Y yo le decía, ¿cómo fue tu matrimonio? Y en vez de decir algo bueno, decía puras cosas malas. Es que mi esposa, es que mis hijos, es que el trabajo, es que la economía, es que... Pero él nunca se vio. Él nunca vio lo que hizo mal. Él golpeaba a su mujer. Él no llevaba el sustento a su casa. Él maltrataba a sus hijos. Y todavía me decía, no sé qué fue lo que hice mal. ¿Qué fue lo que hice mal? La palabra de Dios nos enseña cómo ser buenos padres. Investigando un poquito más con él, nos dimos cuenta que él vivió lo mismo con su papá. Vivió golpes, vivió rechazos, vivió pobreza, vivió humillaciones.
Y ese mismo patrón lo replicó con su familia, con sus hijos. Hoy se habla mucho sobre el rol de los padres. Allá en la sociedad se habla mucho el ser buen padre o el ser mal padre. Y a veces confundimos que un buen padre es aquel que lleva el suficiente dinero a casa y que nunca le falta nada a los hijos, económicamente hablando. Pero no hay amor, no hay una comunicación, no hay una guianza. Y la sociedad ve bien a esa persona. Es que él es un buen padre porque no le falta la economía, pero nunca está con la familia, nunca está con los hijos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? La Biblia nos enseña sobre la verdadera definición de paternidad, no la que la cultura la da, no la que nos da la palabra de Dios, la que da nuestro Señor Jesucristo como Padre por excelencia. ¿Cuál es esa verdadera paternidad? ¿Cómo nosotros como varones tendríamos que enfrentarnos a ciertas circunstancias para poder decir soy buen padre? Y todavía queremos que nos celebren como el día del papá. ¿Soy buen padre o no soy buen padre? Un buen padre no solamente es proveedor económico. Un buen padre es un pilar espiritual. Un buen padre es un protector. Un buen padre es un buen mentor en la familia. No solamente es la economía. Es cómo tienes tu comunicación con tus hijos. Cómo hablas con tus hijos. Cómo los enseñas. Cómo los guías. ¿Pasas tiempo con ellos? Y al pasar tiempo con ellos me refiero a un tiempo de calidad. No están nada más con ellos. ¿Sabes por qué las familias se deshacen? ¿Sabes por qué los hijos salen corriendo en el primer momento que tienen libertad? Porque no han sabido lo que es la figura paternal. ¿Sabes cuántas jovencitas el día de hoy son golpeadas? Y ahí aguantan y esperan, pensando que algún día va a cambiar ese joven, ese varón, y la sigue golpeando. Y ellas siguen teniendo esa esperanza en su corazón de que va a cambiar ese golpeador, porque nunca tuvieron una figura paterna y están confiando en que ese hombre, ese varón que está en casa va a cubrir la figura paterna que les hizo falta. ¿Qué es ser un buen padre? ¿Cómo es ser un buen padre? No como lo diga la sociedad, sino como lo dice la palabra de Dios. Hoy quiero que veamos 4 funciones de lo que es ser un buen padre, conforme a la palabra de Dios. Y yo espero que el día de hoy, varones, antes de salir de este lugar, le digamos a Dios: Señor, yo quiero ser un buen padre. Yo quiero ser un buen padre conforme a tu palabra. Yo no quiero, dile así, yo no quiero que mis hijos algún día tengan esa falta de amor paternal. Hay que ser un buen mentor. Hay que ser un buen proveedor. Hay que ser una buena guía. Hay que ser proveedor de esa comunicación dentro del hogar. Quiero que abras rápidamente ahí tu Biblia en los Salmos capítulo 128. Salmo 128, un salmo precioso, un salmo que nos habla de esa paternidad, que nos habla de ese amor de Dios. Salmo 128, versículo 1 al 4. Son 6 versículos que tiene ese salmo, pero vamos a leer nada más los primeros 4. Podemos leer los 6 y nos habla de esa paternidad. Dice de esta manera el Salmo 128: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás
y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Para quién está dirigido ese salmo? Para ti, varón. Para ti. Bienaventurado todo el que teme a Jehová. Primer punto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mande? Tener temor de Dios. ¿Qué es temor a Dios? Respeto, temor, miedo a fallarle a Dios. Y cuando nosotros tenemos ese temor de fallarle a Dios, hermano, andamos sobre los caminos. Dime quién por su propio gusto va y mata a alguien, sabiendo que está la justicia y que lo pueden encarcelar. Nadie. Imagínate cuando se trata de nuestra vida, cuando se trata de toda una eternidad. Bienaventurado aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Hermano, ¿cómo le puedo hacer para ser un buen padre? ¿Cómo le puedo hacer para ser un buen padre? El apóstol Santiago nos muestra un versículo muy hermoso. Ahí en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Vámonos rápidamente para allá. Santiago, capítulo 1, versículo 19, nos habla de algo que tiene que hacer un varón en casa. ¿Cómo nosotros podemos ser buenos padres? ¿Cómo puedo ser buen padre? ¿Cómo puedo guiar a mi familia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y hay algo fundamental en casa que debe de existir. Y si eso no existe en tu casa, es necesario que lo hagas. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice así: todo hombre tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar, lento en cuanto a ira. Es la primera característica que debe tener el hombre en casa. Debe de ser proveedor de esa comunicación. Si en la casa no hay una comunicación, hermano, si no hay comunicación con tus hijos, si no hay comunicación con tu esposa, hermano, no hay nada. El matrimonio solamente es una máscara. Tu familia solamente es un estatus que tú creaste y no existe. Si no hay comunicación en casa con tu esposa y con tus hijos, esa familia no existe. Solamente es una máscara. Es que yo tengo mi familia. Muy bien, ¿y cómo le hablo? Pues nunca hablo con mi esposa, nunca hablo con mis hijos. Entonces no se llama familia. Se llama un grupo de personas viviendo nada más ahí. Se le da el estatus de familia porque así lo define la sociedad. Pero una familia es aquella que tiene comunicación, que habla, que se cuenta sus problemas, que puede compartir tanto cosas buenas como cosas malas. Dentro de la familia va a haber felicidad, sí, va a haber cosas que dan gozo, sí, pero también va a haber cosas que van a traer tristeza y que como familia tenemos que resolverlas juntos. Va a haber problemas que como familia tenemos que resolverlas juntos. Y si no existe la comunicación, hermano, no sirve para nada. ¿En qué consiste la comunicación? Dile a tu esposa, Fran. Dile, la comunicación consiste en saber escuchar y no criticar. Ahí empieza la comunicación. En saber escuchar y no criticar. ¿Por qué? Porque a veces empieza la comunicación y apenas me dicen algo y ya estamos gritando, ya estamos peleando. El saber comunicarse con tu esposa, el saber comunicarse con tus hijos, implica saber escucharlos y aprender a no reaccionar con violencia. Aprender a no reaccionar con esa exageración que a veces tenemos. Saber escuchar y no criticar.
Si tus hijos tienen miedo de que tú te enojas por cualquier cosa que ellos te dicen, que los regañes, que los critiques, que los castigues con esa severidad, hermano, créeme que ellos no se van a sentir con la libertad para confiar sus problemas a ti. Porque si tú reaccionas de una forma explosiva, si tú reaccionas de una forma, ¿cómo lo puedo decir? Como un juez inamovible, donde vas a criticar, donde vas a emitir un juicio por cualquier cosita, tus hijos no van a tener la libertad ni la confianza de venir contigo y platicar. Ellos no van a tener esa confianza para venir contigo y decir lo que piensan, lo que están sintiendo, lo que están viviendo. Pero ¿qué pasa si tú los escuchas calmado? ¿Qué pasa si tú les muestras esa confianza? ¿Sabes qué? Ellos se van a acercar a ti y te van a decir: papá, quiero contarte algo. Papá, quiero contarte mis problemas. Y empieza una comunicación dentro del hogar. Un ejemplo muy práctico dentro de la Biblia es en el libro de Proverbios. El rey Salomón le habla a su hijo. Y en los primeros capítulos vemos cómo el rey Salomón emplea un modelo de comunicación con su hijo, donde no se trata de gritos, no se trata de imposiciones, no se trata de un distanciamiento emocional, sino de una conexión totalmente racional entre padre e hijo. Y empieza diciéndole: hijo mío, si escuchares las instrucciones que te da tu padre, si obedecieres a la sabiduría. Y empieza a decirle muchas cosas. Jamás el rey Salomón reta a su hijo en un pleito, jamás. Al contrario, le habla con un amor, lo invita a tener esa confianza, lo invita a prepararse, lo invita a seguir creciendo, lo invita a tener esa comunicación entre padre e hijo. Eso es lo más hermoso que podemos ver cuando hay una comunicación entre padre e hijo. ¿Qué otro punto lleva la comunicación? La comunicación no se trata de gritos, no se trata de pleitos, no se trata de discusiones. En la comunicación entre padre e hijo debe haber un tono afectuoso, un tono cercano. Y volvemos nuevamente a los proverbios. Salomón, en varios de sus capítulos, dice: oh, tu hijo, dice, ¿acaso soy el rey? Jamás le grita, jamás le impone: hey, tú, obedece al rey. Jamás utiliza esas palabras. Al contrario, utiliza unas palabras amorosas. Le dice: hijo mío. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Palabras que unen. Otra vez escuchaba la conversación entre un padre y un hijo. Iba en la calle y iban ahí también el papá y el hijo. Un lenguaje tan florido. Un lenguaje bastante popular. Donde de 10 palabras, 8 eran groserías. Entre padre e hijo. ¿Dónde está ese respeto? ¿Dónde está ese amor? ¿Y sabes cuál es lo peor de todo ahorita? Tal vez podríamos decir aquí en México: bueno, es que es la cultura del mexicano que el hombre diga groserías.
Y ya no es el compadre, ya no es el amigo, ahora es el hijo el que le dice groserías. Pero ¿sabes cuál es lo peor de esto? Que ahora está la mamá con los hijos, insultándose entre ellos mismos. Cuando nosotros establecemos una comunicación correcta con nuestros hijos, estamos estableciendo una identidad en ellos. Establecemos esa identidad. ¿Cuántos jóvenes el día de hoy dicen que son esos famosos Terian, que se creen animales? Ah, es que yo soy un perrito. Ah, es que yo soy un gato. Ah, es que yo soy un chivo. Hermano, ¿sabes por qué pasa eso? Porque han perdido la identidad de ese joven. Porque ahora hay jóvenes que se creen mujeres y mujeres que se creen hombres. Porque no tienen una identidad en su corazón, no tienen una identidad en su cabecita, porque el padre no supo enseñarles esa identidad. Porque no hubo un acompañamiento, no hubo una mentoría, hubo esa falta de paternidad. Y ahí los ves, a los jovencitos caminando como animalitos, en cuatro patas. Ay, es que soy un gatito. Y se suben a las bardas. En el trabajo una vez un joven se enojó. Estábamos todos comiendo. Estaba yo y varios de mis compañeros y había otro enfrente y decía, no, es que estaban hablando sobre la religión. Yo estaba comiendo. Y decía una persona de recursos humanos, decía, había sido Semana Santa. Y decía, en mi casa nos pusimos de acuerdo. Y mi hermana y yo, decía la persona esta de recursos humanos, mi hermana y yo queríamos salir a tomar. Pero como somos cristianos, mi mamá no nos dejó. Y yo, qué bueno que son cristianos. Qué bueno que son cristianos. Dice, mi mamá no nos dejó, pero mi papá le dijo, bueno, si no los vas a dejar, déjame comprarles sus cervezas para que tomen aquí y no tengan que andar pasando peligros en la calle. Y yo, lo bueno es que son cristianos. Se preocupan por sus hijos para que no anden en la calle. Dicen, ahí tomamos en casa bien tranquilos, seguros. Y lo bueno que son cristianos. Y otro joven responde en ese momento. Y él dice, no, es que yo soy predicador y es que yo predico y hago liturgias y hago esto en la iglesia donde voy, porque también es cristiano. Dice, bueno, y también soy budista. Y también me gustan algunas cosas de los católicos y también algunas, mencionó como 5 religiones. Dice, pero soy cristiano también. Ya sentía que la comida me empezaba aquí a correr de un lado para otro. Y le digo a mi compañero que estaba al lado, que estaba escuchando también nada más, le digo, ¿quieres que te diga lo que es él? Y se me queda mirando este joven. ¿Quieres que te diga qué es él? ¿Qué es? Es el más confundido del mundo. No tienes identidad. ¿Cómo de que no tienes identidad? Porque cuando adoramos a Dios se lleva desde aquí. Es que mi convicción, la religión, tu definición de lo que tú eres es tu identidad. Si dices que eres cristiano, vas a adorar a Dios. Si dices que eres católico, vas a adorar lo que dicen los católicos. Si dices que eres budista, vas a hacer lo que hacen los budistas, pero en este momento no eres nadie. Eres el más confundido, no tienes una identidad. Se enojó y me fue a reportar con recursos humanos. Gracias a Dios sigo trabajando. Hermano, cuando nosotros tenemos una comunicación cercana con nuestros hijos, se forma esa identidad. ¿Por qué? Porque de esa forma tú transmites las enseñanzas que tienes hacia tus hijos. Ahora te pregunto, ¿cuáles son las enseñanzas que tú tienes? ¿Enseñanzas del mundo o enseñanzas que Dios da? ¿Cuál es la identidad que le estamos enseñando a nuestros hijos?
Y es por eso que cuando nosotros tenemos esa comunicación, no se trata solamente de imponer. Si vamos a decir no, es decirles el por qué no. Y si vamos a decir sí, es decirles el por qué sí. Porque no se trata de imponer, no se trata solamente de decir yo no quiero que tú crezcas con esa ideología del mundo. No, hermano, se trata de decirles por qué no queremos que ellos crezcan con esa ideología del mundo. Se trata de enseñarles con hechos, de enseñarles con un ejemplo. No se trata de dar órdenes arbitrarias. Salomón en el libro de Proverbios se toma el tiempo para explicar las cosas. Le dice, evita las malas compañías. Y le dice, ¿por qué? Le dice, busca una buena mujer. Y le dice, ¿por qué? Dice, cuando vayas a casarte, busca una mujer así, así, así. Y le dice, ¿por qué? Porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y le dice, busca una buena mujer. Le está enseñando, le está guiando. Porque cuando nosotros damos una buena comunicación, generamos convicción en nuestros hijos. No solamente una obediencia ciega, sino una convicción para que nuestros hijos puedan seguir adelante. Segundo pilar como padre que debemos de tener. Tenemos que ser ese padre como intercesor espiritual. ¿Por qué tenemos que ser ese padre intercesor? A veces nos cuesta trabajo traer a la familia a la iglesia. Y te lo puedo decir de forma muy personal, hermano. Aquí están mis papás, aquí está mi esposa, aquí están mis hijas. Tengo 6 hermanas. Y en este momento ninguna está aquí. Y para mis padres es un dolor eso. ¿Qué puedo hacer por ellos? Y a veces dentro de casa, a veces vivimos, como padres vivimos eso. Es por eso que como padres, como buen padre, tenemos que ser intercesores. El modelo de Job. Job era un padre intercesor. Búscalo ahí, Job capítulo 1, versículo 4. Job capítulo 1, versículo 4. Job era el modelo de ese padre intercesor. Pastor, es que mis hijos no se quieren acercar a la iglesia. Con mayor razón, ora por ellos. Pastor, es que mis hijos andan mal. Con mayor razón, ora por ellos. Dice Job capítulo 1, versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno, los días del comité, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Independientemente si tus hijos están o no están en este momento en la iglesia, ora por ellos. Un padre es un intercesor por sus hijos. Recuerda, el padre es el sacerdote de la casa. Y la primera función y una de las más importantes que tenemos como padres no es el proveer materialmente, es el proveer espiritualmente. El padre debe ser proveedor espiritual. Un padre es aquel que levanta vallado en sus hijos. Y tiene que levantar ese vallado. Señor, cuídalos.
Señor, cúbrelos. Señor, protege a mis hijos. Todos los días tenemos que estar orando por ellos. Recuerda cómo dice la palabra de Dios. Dios, Jesucristo, el varón, la mujer y los hijos. Va sobre esa línea espiritual. La bendición entra por el Padre. La bendición va a entrar por el varón. Job era un hombre muy rico. Muy, muy rico. Pero ¿sabes cuál era su mayor riqueza? Su familia. Y si nos regresamos unos versículos antes, fíjate lo que dice, versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2, y empieza con sus riquezas. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y ya después de ahí le dice cuál era su riqueza material, pero empieza con la riqueza que hay en casa. ¿Cuál es lo más importante para nosotros? Tiene que ser Dios. Y después de Dios, la familia. Y ya después todo lo demás. Y así empieza este libro. Dice que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, obediente de Dios. Después le habla de la familia. Tenía 5 hijos y 3 hijas. Y después de ahí sigue con lo material. Job era rico, pero la riqueza más importante para él era la familia. Y la Biblia dice que sus hijos solían hacer banquetes. Solían celebrar su día, dice. ¿Sabes cuál es lo más impresionante de esto? Que al otro día, desde muy tempranito, Job se levantaba y oraba por ellos. Ofrecía holocaustos por sus hijos. Y decía, no vaya a ser que ellos hayan pecado. Que estos tremendos se le hayan olvidado quién es Dios. Pero voy a levantar un vallado espiritual por ellos. ¿Cuántos padres, después de que su hijo o su hija se fue a la fiesta, al otro día se levanta bien enojado y en vez de orar por sus hijos, lo único que hace es reprender al hijo? ¿Por qué no oramos primero por ellos? ¿Por qué no oramos por ellos? El padre es el sacerdote de la casa. El padre es ese proveedor espiritual. A veces pensamos que nuestro trabajo termina cuando proveemos ese pan. No, hermano. El trabajo apenas empieza cuando doblamos rodillas por nuestros hijos. Varón, tus hijos necesitan escuchar tu voz. Hablando con ellos, pero también hablando con Dios. Tus hijos necesitan escucharte como tú oras por ellos. Tus hijos necesitan escuchar como tú oras en tu habitación. Tus hijos necesitan escuchar tu voz también, corrigiéndolos, guiándolos, enseñándoles con la palabra. Intercede por ellos. Si tus hijos todavía no se casan, intercede por sus esposos o su esposa. Intercede por ellos. Ay, pastores, que no sé cuál va a ser su esposo de mi hija. No importa, intercede por él, porque Dios ya lo tiene preparado. Señor, a lo mejor mi hijo está pequeño, mi hija está pequeña, pero hoy intercedo por su esposo. Todavía no lo conozco, no importa, intercede por él. Para que Dios lo cuide también, porque algún día va a ser de tu familia. Hermana Yanita ya está intercediendo por el esposo de Nati. La otra vez estuvimos orando toda la noche ahí con los hermanos de intercesión. No es cierto. Hermanos, tenemos que interceder por nuestros hijos, por sus amistades, por sus futuros esposos, por su vida espiritual, hermano. ¿Qué otra función tiene el padre? El padre es una guía
y es un modelo para tomar decisiones. En la medida que tú tomes decisiones, en esa misma forma van a tomar las decisiones tus hijos. ¿Quién es ese ejemplo? Josué. Josué fue un ejemplo de tomar decisiones y que su familia le enseñó a su familia a tomar decisiones. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Quiero que recuerdes esto: los hijos no siempre hacen lo que nosotros les decimos. ¿Cuántos de aquí, sus hijos son obedientes y hacen siempre lo que les dicen? A veces nuestros hijos quieren hacer lo que ellos piensan que está bien. En muchas ocasiones no hacen lo que nosotros les decimos, pero en la mayoría de las ocasiones vienen haciendo lo que ellos ven. ¿En quiénes? En nosotros. Una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Una cosa es lo que nosotros queremos decirles y enseñarles, pero otra cosa es lo que nosotros les estamos enseñando con los hechos. Yo puedo decir, haz esto y esto, pero mis hijos pueden decir, no, no lo voy a hacer. Y terminan haciendo otra cosa, pero lo que hacen es lo que están viendo en mí, no es lo que les digo. Y es por eso que el padre siempre va a definir el rumbo de la familia, de la identidad de la familia. Te decía de este varón que me decía, es que no sé lo que hice mal. Me daban ganas de agarrar un espejo y decirle, mira lo que hiciste mal. Vete a ti. Obsérvate. Si tu familia se destruyó, fue por las decisiones que tú tomaste. Si tu esposa te abandonó, fue por los golpes y maltrato que le dabas. Si tus hijos se fueron de la casa, fue porque no les dabas una buena vida, porque no tenías comunicación con ellos, porque no les dabas ese amor. Ve aquí en el espejo lo que está pasando. El padre va a definir el rumbo y la identidad de la familia. Josué capítulo 24, versículo 15 de esta manera, dice de esta manera: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Al final de la vida de Josué, Josué reúne todo el pueblo de Israel y le da estas opciones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel seguía necio. Quería seguir adorando a dioses paganos. Quería seguir sirviéndole a dioses paganos. Quería seguir haciendo culto a dioses paganos, a imágenes. Llegó el momento que Josué tuvo que tomar una decisión. Y les dice, a ver, Israel, decídanse de una vez, ¿a quiénes van a servir? Y les dio dos opciones: a los dioses que adoraban nuestros padres al otro lado del río, que eran dioses paganos, o a los dioses de los amorreos donde están ahora. Les dio esas dos opciones. Ya no les dio la opción de Dios. ¿Por qué? Porque eran necios. Escojan a quién van a servir: a los dioses que adoraron nuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Decídanse de una vez. Pero yo y mi casa, viene la tercera opción, le serviremos a Jehová. Si ustedes quieren seguir perdidos, sigan perdidos. ¿Qué es lo que hace el padre en este momento? ¿Sabes qué? Cierro la puerta de mi casa, ninguna tradición, ningún pensamiento, ninguna filosofía humana va a entrar a mi casa. Hey, vecino, ¿quieres servirle al mundo? Sírvele. Pero mi casa y yo, a partir de este lado, servimos a Dios.
Así. ¿No quiere el mundo cambiar? No cambia. Pero mi casa y yo le servimos a Dios. Son decisiones que tenemos que tomar. El padre tiene que tener esa decisión en casa. Josué jamás dijo, voy a ver qué me dicen mis hijos. Voy a preguntarles a quién le quiere servir, hijo. ¿A los dioses de los amorreos? ¿Al dios Baal que adoraban nuestros padres antes del otro lado del río? A partir de esta puerta para acá, mi casa y yo le serviremos a Jehová. No hay opción. El varón tiene que tomar decisiones. El varón tiene que tomar decisiones. Ojo, el liderazgo no es dictadura. No estoy hablando de una dictadura, es dar un ejemplo. Y cuando un varón toma una decisión y dice, mi casa y yo le serviremos a Jehová, mi casa y yo, o yo y mi casa, como está escrito, porque empieza con él, yo y mi casa. No es dictadura, no es decir, es que aquí se va a hacer lo que yo diga. No, hermano, se trata de hacerlo con el ejemplo, de mostrar siempre el ejemplo. Porque una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que yo hago. Pero cuando se trata de enseñar, cuando se trata de dar o tomar una decisión, es el ejemplo que yo voy a dar. Si yo digo, en mi casa no se toma licor. Pero soy el primero que está guardando la botella de tequila porque es un recuerdo de la boda de mi primo. Es que la estoy guardando ahí porque me la dieron como recuerdo en tal fiesta. Hermano, el primer ejemplo que debe de ser es el padre. Saca toda esa porquería de tu casa. Enséñale a tu familia a tomar decisiones. Enséñale a tu familia. Porque va a llegar el momento que van a decir, papá, ¿por qué nos dices que no tomemos si tú tienes tantas botellas ahí? ¿Por qué? Hace como 10 años, la empresa nos dio una canasta, como de este tamaño. Una mega canasta, llena de botellas. Venían whiskies, venían un montón. Ese día hasta el gerente dijo, nos lucimos comprando las canastas. Yo tenía una cantinera, me acuerdo. Y la llenamos. La botellita más pequeñita, me dice un amigo, te doy 1,500 por ella. Era una botella pequeñita. Dije, no, déjamela. Dame 3,000 y sí. Ahí estaba yo todavía. Un día estaba en mi sala. Todas las noches me ponía a orar, todas las noches. Le decía a Dios, Señor, dame sabiduría. Y esa noche, no sé qué pasó. Pero volteo y veo la cantina llena de botellas. Unas botellas largas así, de diferentes colores. Me paré como en automático. Abrí la puerta del baño y empecé a abrir una por una. Y todos alababan. Todos. Al otro día, mi esposa me dice, ¿qué pasó? 2 bolsas de basura así llenas de puras botellas. Dije, me las tomé anoche. Ya me iba a regañar, le dije, no es cierto, las tiré todas. Todas las tiré. Pero ¿sabes qué pasó ese día en mi corazón? Algo cambió. Empecé a tomar decisiones para mi casa. Llegué bien contento a mi trabajo y les dije, tiré todo. ¿Cómo es posible? Tiraste más de 300,000. Tiré todo. Todo ahí lo tiré. Tenemos que tomar decisiones. Yo creo que lo más que puede haber ahorita es alcohol del 96 que mi hija utiliza para sus prácticas en la escuela, para inyectar. No voy a permitir que nada de eso entre en mi casa. Porque si yo tomo decisiones, tengo que ser el primer ejemplo. No lo voy a permitir. El liderazgo no es dictadura, es dar un ejemplo. Cuarto punto,
El Padre tiene que ser ese refugio de gracia y de amor. Te decía hace rato, ¿sabes por qué jovencitas están viviendo un infierno en su matrimonio? Aguantando golpes, aguantando humillaciones de la otra persona. Porque saben que en casa nunca tuvieron amor. Y piensan que eso es el amor. El recibir golpes. El vivir en una extrema pobreza. El vivir bajo humillaciones. Hermano, el Padre tiene que ser ese modelo de refugio, de gracia y de amor. La Biblia nos enseña cómo debe de ser ese Padre. Y la paternidad se prueba cuando aún las cosas no salen bien. No solamente hay que ser papá cuando las cosas están bien. Hay que ser papá cuando hay que responder ante situaciones difíciles. Hay que ser padre cuando las cosas no andan bien. Hay que saber responder a la familia con valentía, con honradez, con orgullo. Y cuando las cosas no andan bien, hermano, ese padre, ese papá, tiene que ser ese lugar seguro para el hijo. Papá, me está pasando esto, no te preocupes. Ahorita vemos cómo lo solucionamos. Tiene que ser ese lugar de amor para el hijo. Lucas capítulo 15, versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20 nos habla de un ejemplo de un padre que fue ese refugio, que fue ese padre lleno de gracia y lleno de amor. El padre de ese hijo pródigo. Versículo 20 dice de esta manera: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido en misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Dice, y comenzaron a regocijarse. El hijo menor había tomado su herencia. Había sido convencido por otros pensamientos que en el mundo hay. Decide irse de casa, se va lejos y lo pierde todo. Es el hijo común que vemos hoy allá afuera, queriendo vivir de una forma desordenada, perdiendo todo. Vivió de forma perdida. Pero llega el momento que entendió que estaba mal y quiere regresar a casa arrepentido. La Biblia dice que el padre lo vio de lejos y fue movido en misericordia y corrió y lo abrazó y lo besó. Se le echó al cuello al hijo. Las cosas no estaban bien. ¿Sabes cuántas familias en este momento, papá e hijo, no se hablan? ¿Sabes cuántas familias están distanciadas porque el papá le dijo algo al hijo y el hijo se fue y ahora ya no hay una comunicación? ¿Tú crees que fue bonito cuando el hijo menor le dijo a su padre: dame la herencia que me corresponde, dame lo que me corresponde? El padre se lo dio. El hijo se fue. No creo que se haya ido de buena manera. Oye, hijo, no te vayas así. A mí no me digas nada.
Ya estás viejo, déjame vivir mi vida. No sé cómo haya sido ese pleito, pero el hijo se fue. Llegó el tiempo que el hijo lo perdió todo, porque la vida mala no da buenos resultados, porque la paga del pecado es muerte. Y el hijo se arrepiente y quiere regresar a casa. Hoy en día vemos padres orgullosos que no quieren hablarle a sus hijos, padres orgullosos que los corrieron de casa y le dices: para mí ya estás muerto. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando el padre vio a su hijo a lo lejos, corrió hacia él y se le echó en el cuello y lo abrazó. Porque ser padre no es solamente en los momentos bonitos. El ser padre es enfrentar situaciones difíciles. El ser padre es aguantar. El ser padre es, independientemente de lo que hayan hecho, eres mi hijo y te voy a ayudar. Porque tiene que ser ese lugar de refugio, ese lugar donde nuestros hijos tienen que encontrar esa gracia, ese amor. No hubo reproches, no lo rechazó, no hubo un juicio hacia su hijo, al contrario, lo recibió con amor. Porque el reflejo del amor que tiene el padre hacia su hijo tiene que ser incondicional. Tiene que ser el reflejo de Dios en el corazón del padre, en el corazón de ese papá. Muchos hijos huyen de casa física y emocionalmente, porque sienten que no son aceptados, porque sienten que no son perfectos, porque sienten que no están bien, porque en su crecimiento a lo mejor falló algo y no están procesando correctamente las cosas y huyen de casa. Pero el padre tiene que tener la sabiduría para poder recibir a su hijo una vez más. El padre tiene que formar ese hogar, ese refugio de amor, ese refugio donde el hijo tiene que sentirse bien, donde tiene que tener la confianza de poder regresar y decir: padre, me equivoqué. Papá, me equivoqué, hice las cosas mal. Y el padre tiene que estar ahí, porque el padre es en momentos buenos, pero también en momentos difíciles. Ese es un buen padre. Varón, yo quiero decirte algo en este momento. Yo no sé cómo es tu relación con tus hijos. Yo no sé cómo está la relación que tú tienes como esposo hacia tu esposa. ¿Cómo está tu relación de ti como padre hacia tus hijos? Pero si no está bien, sana esa relación. Sánala a través del perdón. Que tus hijos sepan que por muy grande que sea ese error, tú estás dispuestos a perdonarlos. Tú estás dispuestos a platicar con ellos. Que ese amor que Dios ha puesto en tu corazón y las puertas de tu casa siempre estarán abiertas para ellos. Sana esa relación con tus hijos. Sana esa relación en tu casa. Y vas a ver cómo tus hijos empezarán a regresar. Quiero terminar con esto. Ser padre no es una tarea fácil. Y es más, dicen por ahí, nadie nace sabiendo ser padre. Es un proceso que nosotros tenemos que vivir. La buena noticia es que para ser un buen padre terrenal, escucha esto, para ser un buen padre terrenal, solamente tenemos que mirar a ese padre por excelencia. En la misma manera que Él te trata, tú trata a tus hijos. Con ese amor, con ese respeto. Nuestro Dios es proveedor, seamos proveedores. Nuestro Dios es amoroso, seamos amorosos. Nuestro Dios es perdonador, seamos perdonadores. ¿Quieres ser buen padre? Sigue estos ejemplos. Sigue estos consejos. Hoy quiero invitar a todos los padres que pasen aquí al frente.
Todos los papás, todos los que son padres, pasen aquí al frente.